Buenos días, mi nombre es Marvin Mosquera, formación lingüista. Tengo una maestría en educación superior y un diplomado en investigación cualitativa. En el campo de la investigación he podido trabajar en diferentes áreas, principalmente en la enseñanza de segundas lenguas. Esta investigación la hicimos junto al ProIbandes hace más o menos unos 5 años, donde pude participar como investigador para determinar, por ejemplo, cómo podríamos enseñar el castellano como segunda lengua a niños quechohablantes. Otra investigación en la que pude participar es la investigación de justicia indígena originaria campesina. Esta investigación la trabajamos en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades junto al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho y me dio la posibilidad de poder viajar inclusive a Bélgica a poder presentar esta investigación en la Universidad de Lovaina. Entonces esta investigación consistía principalmente en encontrar esas representaciones sociales de la justicia en la población joven de la zona andina. Esa es mi trayectoria un poco en investigación, además de los trabajos que pude realizar en mi tesis y en la tesis de maestría, que van abordados principalmente en la enseñanza de segundas lenguas del quechua como segunda lengua en la carrera de lingüística. Bueno, la investigación que desarrollo en este momento junto al equipo de investigaciones de la Facultad de Humanidades es el de mercado laboral y empleabilidad. Esta investigación surge a partir de una demanda social y de una demanda institucional que nos presenta la Fundación Horizonte, Proyecto Horizonte, y nos pide realizar esta investigación sobre mercado laboral y demanda laboral en los jóvenes de la zona sur de Cochabamba. Entonces, la primera problemática que encontramos es justamente que no había una descripción, un diagnóstico sobre cuál es el estado de la empleabilidad en esta zona sur, por ejemplo, de las familias, de los jóvenes. No se contaban con datos sobre la situación laboral de esta población, pero además necesitábamos ver, por ejemplo, cuál era la situación del mercado laboral a nivel del contexto de Cochabamba, es decir, un poco indagar en la cuestión de las empresas, a partir de las empresas, qué es lo que ellos ven necesario en la formación de recursos humanos y que además ven como problemáticas en la formación que se está brindando en la actualidad dentro de las instituciones como la San Simón, instituciones técnicas como por ejemplo Infocal. Entonces, esta información lo necesitábamos y esto ha pedido también requerimiento de la Fundación Horizonte para poder ver la posibilidad de abrir un tecnológico en esta zona que pueda beneficiar a jóvenes que puedan estudiar carreras técnicas y tecnológicas. Entonces la investigación la iniciamos más o menos hace 2 años atrás a cargo de Luis Moya en inicio y después se hizo responsable Jimmy Delgado y ahora estoy de responsable sobre esta investigación. Entre los antecedentes son esos principalmente. Metodológicamente lo que hemos utilizado para esta investigación han sido técnicas cuantitativas y cualitativas, es decir, tiene una aproximación mixta de la investigación utilizando los enfoques cuantitativo y cualitativo. Lo cuantitativo lo hemos podido aplicar principalmente en la ejecución de encuestas a empresas, para las empresas indagando, cuestionando principalmente aquellos elementos de formación que tienen en los trabajadores de las empresas, si son principalmente de formación técnica o son profesionales como licenciados o ingenieros. También hemos podido indagar con este cuestionario cuántos trabajadores trabajan en la empresa y además cuáles serían las necesidades de recursos humanos. Entonces el primer cuestionario que pudimos aplicar lo hicimos con la intención de poder recuperar toda esta información, pero por otro lado no fue muy pertinente, es decir, metodológicamente lo aplicamos a diferentes empresas vía correo electrónico. Lamentablemente no tuvimos la respuesta esperada y tuvimos que acudir a otras estrategias. Entonces
vimos la posibilidad de poder traerlos acá al Instituto de Investigaciones y hacer un grupo focal a las empresas, pero lamentablemente tampoco tuvimos respuesta de las empresas. Tuvimos una asistencia de 5 empresas, pero no de las 30 que habíamos planificado. Después pudimos realizar otra encuesta mucho más resumida y la pudimos entregar directamente en los lugares a las empresas y mandamos a nuestro equipo técnico para que puedan recogerlas. Entonces ahí también tuvimos una complicación porque siempre nos pedían volver y volver cada vez, y aún así creo que pudimos recuperar como 18 a 20 encuestas de las empresas. Otra técnica que hemos podido utilizar ya más desde lo cualitativo para el campo de las empresas, para la población de las empresas, fue las entrevistas a profundidad, y lo hicimos en los mismos lugares. O sea, nos trasladamos a cada empresa y pudimos hacer citas con los miembros del personal, los encargados del personal, y pudimos plantear algunas preguntas sobre mercado laboral, las necesidades del medio y la formación de recursos humanos. Entonces, esas técnicas principalmente fueron utilizadas para las empresas. Por otro lado, la otra población que estuvo presente en la investigación fueron los estudiantes jóvenes de la zona sur. Entonces, con ellos trabajamos también una encuesta general que hicimos para verificar, un poco indagar sobre sus motivaciones, preferencias laborales, sobre su experiencia laboral. Muchos nos comentaban, por ejemplo, que son migrantes y que ya desde muy pequeños habían empezado a trabajar, inclusive con remuneración muy limitada. También aplicamos historias de vida. Las historias de vida, recordemos, es una técnica que se va a recuperar desde el método biográfico. Entonces la aplicamos principalmente para saber cuál era la trayectoria de los jóvenes como sujetos migrantes, como sujetos que tienen una construcción identitaria, como sujetos que se ven influidos por su entorno para poder elegir inclusive una carrera de profesión, una carrera técnica, una carrera profesional. Entonces, las historias de vida nos han servido justamente para explorar esos espacios o esas subjetividades, como nos los menciona la investigación más cualitativa, para encontrar subjetividades y explicar un poco los significados que van atribuyendo a su propia experiencia laboral en este caso. También hemos trabajado con los jóvenes, un poco más grupos focales. Hemos hecho grupos en diferentes escuelas con quienes hemos conformado más o menos unos 7 personas que nos han podido brindar apoyo en los grupos focales, y con ellos hemos podido recuperar información también de las experiencias, pero además de eso un poco ver cómo fueron las influencias educativas del entorno que han tenido, ¿no? Por ejemplo, de los padres. Muchos de ellos, bueno, en su mayoría nos mencionan que no viven con los padres y son familias disgregadas. Entonces han tenido mucho de influencia, por ejemplo, de los tutores, de personas que no necesariamente son familiares inclusive. Entonces los grupos focales nos han servido para profundizar estos temas. Entonces, básicamente, metodológicamente más bien hemos podido trabajar desde lo cuantitativo, cualitativo, recuperar las subjetividades, pero también cuantificar un poco cuáles son esas percepciones que tienen frente a la mercado laboral y a la empleabilidad. La población han sido empresarios. Los empresarios, a las empresas las hemos elegido bajo el siguiente criterio. Los hemos elegido con empresas grandes, empresas medianas y microempresas. Entonces, las empresas grandes que han podido participar con nosotros, tenemos a Elfec, tenemos a Embol, tenemos a Imcruz, tenemos a Pilandina y otras más. Entre las medianas tenemos a Imba, por ejemplo, a ICE Campero, con los que hemos trabajado, y entre las microempresas tenemos algunas empresas de cuero, algunas empresas textileras que van a trabajar principalmente más como empresas familiares. Bueno, trabajar con ellos ha sido bastante duro porque principalmente nuestro acceso ha sido muy reducido, muy complicado. Los trámites, cartas que pedían, había que mandar siempre cartas solicitando que nos puedan brindar una entrevista o solicitando que nos puedan llenar una encuesta. Creo que la demora principal fue en ese aspecto.
mientras que la población joven básicamente han sido estudiantes de tercer, cuarto año, o más bien quinto, sexto año de secundaria, y con ellos hemos podido trabajar de manera mucho más directa por la facilidad que nos brindó también la Fundación Horizonte al poder acceder a estos lugares, ya que ellos trabajan con la zona sur y principalmente con jóvenes, ya eran conocidos, por ejemplo, con las escuelas, entonces el acceso fue mucho más sencillo. Entre las escuelas principales hemos tomado de dos tipos, ¿no? Los que trabajan en la mañana, en la tarde, y además los CEAs, que son centros de educación alternativa, que son en la noche. Entonces esa es la población principal, tanto de jóvenes como de las empresas que hemos podido visitar. Entonces metodológicamente hemos trabajado con esa población y hemos tenido técnicas cuantitativas y cualitativas. Bueno, entre las conclusiones que hemos podido llegar y los resultados que tenemos de la investigación, los voy a clasificar principalmente en 4 puntos centrales. Un primer momento nos ha servido para establecer qué condiciones tienen los trabajadores de las empresas, por ejemplo. Un segundo nivel, voy a hablar un poco sobre la formación que necesitan en nuestro contexto como demanda de formación de recursos humanos. Y el segundo nivel voy a un poco trabajar lo que son las percepciones respecto al mercado laboral y empleabilidad, y finalmente las valoraciones que hacen las empresas al momento de cuando más bien un trabajador va a pedir una posibilidad de acceso laboral a una entidad como estas. Primero entonces, la situación de las empresas, ¿no? Normalmente los trabajadores, la mayoría de las empresas trabajan con arriba de 70 trabajadores. Estos trabajadores tienen entre las edades de 21 años hasta 35 años la gran masa trabajadora, ¿no? Es decir, es principalmente joven y que progresivamente más bien va reduciéndose a medida que van aumentando los años, también reduce la cantidad de trabajadores. Por otro lado, hemos podido identificar también que son equilibradamente en porcentajes, por decirles un 40% con 40% son técnicos y el otro 40% más o menos son también profesionales, es decir, podrían ser ingenieros, licenciados. Algo que nos llama la atención en este punto, por ejemplo, es que hay mucho trabajador que no cuenta ningún título, ¿no? Es decir, no son ni técnicos y no son tampoco profesionales, y más o menos alcanzan a un 30%, y eso llama la atención porque eso significa que las empresas no solamente necesitan profesionales o personal con formación, sino también personal que no necesariamente haya tenido o haya desarrollado alguna carrera. Entonces esas son un poco las condiciones en las que encontramos a las empresas en relación a lo que son los trabajadores. Por otro lado, hemos podido ver qué evalúan las empresas cuando un postulante accede o quiere ingresar a trabajar a una empresa. Podemos clasificarlos en 3 elementos centrales. En un primer nivel, lo que más valoran estas empresas, tanto grandes como medianas, son principalmente la capacidad en habilidades sociales, es decir, la capacidad comunicativa, la capacidad de poder insertarse en el grupo, la capacidad de poder tener liderazgo, la capacidad de poder ser creativo para poder resolver problemas y la capacidad de adaptarse a las reglas que tiene la institución, es decir, de poder trabajar con presión, nos decían en algunas encuestas. Entonces, fíjense, podemos ver que a la empresa no le interesa por ahí tanto la formación de recursos humanos como tal, sino más bien, como un primer momento, lo que evalúan principalmente son aquellas habilidades sociales que tienen los jóvenes para poder ingresar, para poder ser aceptados en una empresa. El siguiente elemento que tiene que ver es con el conocimiento. Las empresas nos mencionan que evalúan
a partir de exámenes que son tanto prácticos y teóricos. Entonces, este segundo momento lo que evalúan principalmente va a ser cuál es el manejo del tema que tienen, si saben manejar, por ejemplo, algunas maquinarias, si tienen el conocimiento necesario para la aplicación, por ejemplo, en redes eléctricas, nos decía en algún momento un personal de ELFEC, y también nos van a evaluar o les van a evaluar aquellas habilidades que son mucho más operativas, ¿no? Es decir, que puedan desarrollar ciertas actividades ya manuales para poder trabajar en la empresa. Y finalmente vamos a tener aquellas valoraciones que son de formación, ¿no? De experiencia más bien. Experiencia, cuánto tiempo han trabajado en otras empresas, pero que es menos relevante a las habilidades sociales y a la evaluación de conocimientos. Otro punto central que hemos podido encontrar en esta investigación es cuáles son los recursos humanos que están demandando más en nuestro contexto social. Recordemos que muchos jóvenes pues optan principalmente por carreras que son ya clásicas en nuestro medio, por ejemplo, derecho, economía, están en las ingenierías, en la parte mucho más de contabilidad. Pero en nuestro medio, desde las empresas, desde lo que nos mencionan las empresas, no estarían ya requiriendo tanto estas áreas de laborales, profesionales, sino más bien estarían en el campo mucho más técnico, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en el núcleo central, lo que más demanda nuestro medio estarían, por ejemplo, los electromecánicos, los de mecánica industrial, los electrónicos, que son los principales para poder activar a las empresas y poder trabajar, digamos, con los equipos que tienen, poder hacer mantenimiento de las mismas maquinarias. Entonces, ese primer nivel es el que más estaría demandando nuestro contexto social y no necesariamente a nivel de licenciatura o ingenieros, sino más bien a nivel de técnicos, que es lo que nos plantean las empresas. El segundo nivel estaría conformado con ingenieros en marketing y publicidad, ¿no? Eso es lo que más nos pidieron y sale en las encuestas que este campo estaría requerido también como parte de formación de recursos humanos. En segundo o en tercer nivel estarían los de administración de empresas. Creo que toda empresa tiene un administrador o 2, 3 administradores que van siempre velando por cómo va la empresa y todavía sigue siendo requerido en la actualidad. Y en el último nivel, que es de menos demanda, pero que lo vemos como un campo de bastante de apertura para el futuro, está el campo de la hotelería y alimentos, ¿no? Hay muchas empresas hoteleras principalmente nos mencionan que no hay técnicos ni personal, digamos, que sepa de hotelería y tampoco de alimentos. Solamente Infocal hasta ahora está desarrollando la capacitación y formación, por ejemplo, en gastronomía, y hay otras 2 instituciones más, pero todavía sigue siendo limitado en nuestro contexto. Entonces, resumiendo, tenemos esos 4 niveles centrales. El primer central concentrado en la electrónica y la electromecánica. El segundo nivel con los ingenieros en marketing y publicidad. Tercer nivel con administración de empresas y último nivel con hotelería y alimentos. Entonces, esta información nos sirve justamente para recomendar a los jóvenes de nuestro medio que están queriendo postular a ciertas carreras, que estas podrían tener mucho más facilidad de acceso al mercado laboral que cuando, por ejemplo, estudiamos derecho o otras carreras que son más ya de tradición en nuestro departamento. Finalmente, creo que un aporte central es también lo que hemos podido trabajar son las percepciones tanto de las empresas, desde las empresas como de los jóvenes frente al mercado laboral y empleabilidad. ¿Y qué sale en estas percepciones? Primero, les preguntamos por qué los jóvenes desean estudiar carreras más tradicionales o a nivel de licenciatura y no a nivel técnico. Lo que sale es lo siguiente, es principalmente por un reconocimiento social, ¿no? Es decir, mientras tengamos, por ejemplo, una carrera donde nos digan licenciado o ingeniero, tiene un reconocimiento social, tiene un estatus mayor.
mientras que cuando hablamos de un técnico tendría menos relevancia para la sociedad y menos reconocimiento además. Entonces, en este caso, las elecciones de las carreras no solamente se mueven motivaciones de estudios, sino también se mueve una cuestión social, de estatus, una cuestión mucho más de privilegios que podría tener una carrera en relación a otras. También los empresarios nos mencionan que ellos prefieren trabajar principalmente con técnicos, aunque sí necesitan ingenieros y todo eso, pero que la masa trabajadora es principalmente técnica y que demandan más técnicos, por ejemplo, en mecánica industrial, en electricidad, en soldadura, y además prefieren trabajar con ellos porque ellos, para los empresarios, son los que hacen el trabajo y los que operan realmente la actividad de la empresa. Mientras que los profesionales de la universidad, por ejemplo, solamente se dedican principalmente a escalar puestos, ¿no? Entonces, esas son un poco las representaciones que tienen del mercado laboral y empleabilidad los jóvenes y las empresas. Para cerrar, entonces, el aporte de esta investigación es justamente eso, ¿no? Es cómo la problemática de demanda laboral, la formación y las elecciones que tienen los jóvenes, más bien, van en una línea muy dispar porque las elecciones son diferentes, las demandas que piden las empresas son otras, y además la formación que se hace en las universidades o institutos no necesariamente están respondiendo a lo que necesitamos en el medio. Las percepciones que han sido desvalorizadas para los técnicos, en la actualidad se está empezando a remontar y se está empezando a ver que el técnico es tan requerido y puede ganar tan bien como un profesional de la universidad. Y finalmente podemos recuperar entre las valoraciones que se hacen, y esta información va a servir mucho a los jóvenes para tomar en cuenta, por ejemplo, las capacidades sociales, habilidades sociales que debe tener este sujeto, esta persona que quiere ingresar a las empresas, la formación que debe tener y además un poco ver también la experiencia laboral que cierta trayectoria debería desarrollarla inclusive antes de presentarse a un espacio laboral en alguna empresa. Entonces creemos que esta investigación tiene un impacto social porque directamente incide en las percepciones de los jóvenes, sugerir a los jóvenes que van a optar por diferentes carreras cuáles son las carreras que en la actualidad están con mucho más demanda y que más bien no vayan solamente por prejuicios, sino porque necesita la sociedad y por qué formación humana necesita, por ejemplo, nuestras empresas del medio. Bueno, con esto estaríamos concluyendo y aún el proceso continúa. Estamos en proceso de elaboración del informe final de investigación. Todavía no lo hemos cerrado, pero ya contamos con algunos resultados que para mi punto de vista son claves para entender esto del mercado laboral y empleabilidad de nuestra querida Cochabamba. Gracias.